Gloria al Rey. Ahí donde estás, levanta tus manos al cielo y ora conmigo de todo corazón en su presencia. Oremos al Señor. Padre amado, Dios bendito, en el nombre de Jesús, estamos en tu presencia, Señor, para darte gracias, mi Rey, porque solo tú eres bueno. No hay nadie igual que tú, Señor. Solo tú eres santo y eres digno de suprema honra y alabanza. Estoy presente ante tu trono para poder adorarte, Señor, y decirte que te amo, para poder decirte cuánto, Señor, cuánto amor hay en mi corazón por tu presencia, Señor. En tu presencia hay gozo, en tu presencia hay sabiduría, en tu presencia hay entendimiento. Quiero quedarme en tu presencia para que tú, Señor, me hables a través de tu palabra, para que tú me enseñes, Señor, lo que estaba ya profetizado desde siglos anteriores por tu Espíritu Santo, y hoy se ha cumplido, Señor, y se está cumpliendo ante nuestros ojos en la realidad actual. Te damos gracias, Señor, por el pueblo de Israel, por el pueblo escogido, Señor, porque somos parte de él. Te adoramos, Señor, porque tú nos injertaste. Tú, Señor, nos permitiste formar parte de tu pueblo santo y hacer de judíos y gentiles, Señor, un solo pueblo. Gracias, mi Señor. Gracias, Papito Santo. En el nombre de Jesús te bendigo y te alabo. Gracias, mi Rey. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria al Rey. Pueden tomar asiento. Gloria al Rey. Y termina el murmullo. Gloria al Rey. En los días anteriores habíamos visto muchos detalles referentes a la nación de Israel, el origen del pueblo judío y tantos otros detalles que hemos ido viendo conforme a la palabra del Señor. Pueblo depositario del libro, pueblo depositario de la palabra viva, pueblo depositario de la Biblia. Y a través de ellos nosotros hemos recibido bendición. Hemos podido ver detalles respecto de lo que fue la primera dispersión del pueblo judío, que había sido ya profetizada anteriormente. Hemos podido hablar de detalles en relación al templo, al primer templo judío, el templo de Salomón, que fue destruido como estaba profetizado por Nabucodonosor y los babilonios, y produciéndose de esta manera la primera dispersión del pueblo judío. Muchos retornaron a la tierra de Israel al haberse cumplido la profecía de Jeremías de 70 años, pero otros se quedaron en la dispersión y no volvieron más a la tierra de Israel. Aquellos que volvieron pudieron construir conforme a la palabra de Dios, conforme a la profecía de Ageo y de Zacarías, pudieron construir el segundo templo. El segundo templo que no fue tan majestuoso como el primero. Pero luego, después de varios años, muchos siglos, Herodes el Grande destruyó ese segundo templo y edificó uno más grande y fastuoso en su lugar, allí en el monte Moriah, en el monte del templo. Ese templo es el que se encuentra mencionado en los evangelios y en Hechos de los Apóstoles. Habíamos visto detalles de la segunda dispersión, la diáspora. La segunda dispersión es una dispersión mundial que todos nosotros conocemos, mediante la cual el pueblo judío ha estado viviendo hasta en los últimos rincones de la tierra, cumpliéndose de esta manera la profecía que el mismo Señor Jesús manifestó, y por supuesto también todos los otros profetas por el Espíritu de Dios, que hablaron por el Espíritu Santo de Dios. Habíamos hablado también en relación
a lo que es el pueblo de Israel haciendo maravillas, maravillas en su tierra. Retornando a la tierra de Israel, se constituyeron en nación. Y eso es hacer una maravilla. De esta manera habíamos comprendido la mano de Dios, habíamos comprendido el poder de Dios, que habiéndose terminado el castigo para su pueblo, el Señor determinó ya abrir el entendimiento de muchos judíos a través del movimiento sionista, fundado en 1897 bajo el liderazgo de Teodoro Herzl, que pudieran volver a la tierra de Israel, a la tierra prometida. Muchos obedecieron, pero aquellos que no quisieron obedecer tuvieron que ser cazados por los nazis, y eso también estaba profetizado. Habíamos hablado de algunos detalles en relación de la profecía bíblica del holocausto judío bajo los nazis. 6 millones de personas, 6 millones de judíos asesinados en la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Todo esto estaba ya determinado, estaba escrito en la palabra de Dios. Pero ahora también es necesario tomar otro aspecto, otro punto importante de Israel en estos días, del modo en que ha hecho florecer el desierto y de qué manera, constituyéndose en nación, han podido edificar ciudades que antes estaban asoladas y destruidas, como la profecía había dicho, pero que al final de los días las ciudades iban a ser llenas de hombres y de ganados y de personas. Yo les ruego que abran sus Biblias en el libro del profeta Ezequiel. Ezequiel capítulo 36, verso 28 al 35. La palabra del Señor dice así: habitaréis en la tierra, y es profecía, que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Y os guardaré de todas vuestras inmundicias, y llamaré al trigo y lo multiplicaré, y no os daré hambre. Multiplicaré asimismo el fruto de los árboles y el fruto de los campos, para que nunca más recibáis oprobio de hambre entre las naciones. Y os acordaréis de vuestros malos caminos y de vuestras obras que no fueron buenas, y os avergonzaréis de vosotros mismos por vuestras iniquidades y por vuestras abominaciones. No lo hago por vosotros, dice Yahvé el Señor. Sabedlo bien, avergonzaos y cubríos de confusión por vuestras iniquidades, casa de Israel. Así ha dicho el yo soy el que soy, el Señor. El día que os limpie de todas vuestras iniquidades, haré también que sean habitadas las ciudades y las ruinas sean reedificadas, y la tierra asolada será labrada, en lugar de haber permanecido asolada a ojos de todos los que pasaron. Y dirán: esta tierra que era asolada ha venido a ser como huerto del Edén. Y estas ciudades que eran desiertas y asoladas y arruinadas están fortificadas y habitadas. Hasta ahí vamos a ver. Por supuesto que al hablar de profecía y profecía cumplida recientemente, debemos acudir a textos que manifiesten la historia de Israel desde que se constituyó en nación. Aquí en mis manos tengo un libro que se denomina Hechos de Israel. Y acá vamos a poder nosotros ver algunos detalles que nos da respecto de la agricultura, respecto de qué modo el pueblo de Israel ha hecho florecer el desierto y ha plantado árboles
y ha forestado toda la tierra que estaba desierta y asolada. Y dice así en la página 88 de este libro, con el acápite forestación, dice: los bosques que otrora cubrieron la tierra de Israel fueron destruidos con el correr de los siglos. La mayoría de los que se ven hoy en día han sido plantados desde comienzos de siglo, cuando se declaró la independencia de Israel en 1948. Había en el país 4.5 millones de árboles. En la actualidad su número llega a casi 200 millones de árboles. Preservación de la naturaleza, dice. La preservación del entorno natural es una de las principales preocupaciones nacionales. Se han legislado severas leyes para proteger la naturaleza y la vida silvestre, siendo ilegal cortar inclusive las flores más comunes que crecen a la vera de los caminos. Encargada del mejoramiento de la preservación de la naturaleza, la Dirección de Reservas Naturales, establecida en 1964, junto con la Sociedad para la Protección de la Naturaleza en Israel, trabajan para equilibrar las necesidades del desarrollo de la infraestructura con la protección del paisaje y el entorno natural. Bajo la supervisión de la dirección se han establecido más de 100 reservas naturales a todo lo largo del país, que abarcan aproximadamente 1000 kilómetros cuadrados. Alrededor de 20 de estas reservas han sido adecuados para el uso público, contando con centros para visitantes, caminos y senderos que atraen más de 2 millones de personas por año. Cientos de plantas y animales, incluyendo robles, palmeras, gacelas, íbices, leopardos y buitres, han sido declarados especies protegidas y se han iniciado operaciones especiales de rescate para asegurar la continuidad de una serie de especies en peligro de extinción. Se han establecido estaciones de alimentación para lobos, hienas y zorros, así como sitios seguros para que aniden los pájaros. Los huevos de las tortugas marinas son recogidos regularmente de la costa del Mediterráneo y colocados en incubadoras. Al romper el huevo, las jóvenes tortugas son devueltas al mar. Inspirados en un profundo sentido del acervo, se han realizado esfuerzos para preservar y reintroducir plantas y animales que existían en tiempos bíblicos y que desaparecieron de la región o corren peligro de extinción. Destinado a reunir y conservar las plantas existentes mencionadas en la Biblia, Neot Kadumim, una reserva de hermoseamiento vegetal en el centro del país, ha plantado jardines con la flora nativa de diversas áreas geográficas de la tierra de Israel en la antigüedad. Los proyectos de vida silvestre bíblica Jaivar fueron establecidos en la Arabá y en el Monte Carmel para reintroducir los animales que en otros tiempos correteaban por las montañas y los desiertos de la tierra de Israel en sus antiguos hábitats naturales. Zoólogos israelíes, expertos en vida silvestre, recorren el mundo buscando esos animales y una vez localizados son traídos a las reservas Jaivar, donde aprenden a acostumbrarse al entorno, siendo posteriormente liberados. Las especies que se están criando actualmente en el país incluyen avestruces, corzos persas, oryx, onagros y burros silvestres somalíes. Aquí nos habla al principio de la forestación y de los montes de Israel. Los montes de Israel, que durante siglos fueron una desolación, fueron un desierto, pero con la llegada del pueblo judío empezaron a florecer. Yo les ruego que abran sus Biblias en Ezequiel capítulo 36, el verso 1 en adelante. Y dice así: tú, hijo de hombre, profetiza a los montes de Israel y di: montes de Israel, oíd palabra del yo soy el que soy. Así ha dicho el yo soy el que soy, el Señor.
Por cuanto el enemigo dijo de vosotros: ¡Ea! También las alturas eternas nos han sido dadas por heredad. Profetiza, por tanto, y di: así ha dicho el yo soy el que soy, el Señor. Por cuantos asolaron, está hablando a los montes de Israel, es profecía. Por cuantos asolaron y os tragaron de todas partes, para que fueseis heredad de las otras naciones, y se os ha hecho caer en boca de habladores y ser el oprobio de los pueblos. Por tanto, montes de Israel, oíd palabra del yo soy el que soy, el Señor. Así ha dicho el yo soy el que soy, el Señor, a los montes y a los collados, a los arroyos y a los valles, a las ruinas y asolamientos, y a las ciudades desamparadas que fueron puestas por botín y escarnio de las otras naciones alrededor. Por eso ha dicho el yo soy el que soy, el Señor: he hablado, por cierto, en el fuego de mi celo contra las demás naciones y contra todo Edom, que se disputaron mi tierra por heredad con alegría. Edom es el nombre bíblico de la actual Jordania. De todo corazón y con enconamiento de ánimo, para que sus expulsados fuesen presa suya. Por tanto, profetiza sobre la tierra de Israel, y di a los montes y a los collados y a los arroyos y a los valles: así ha dicho el yo soy el que soy, el Señor. He aquí, en mi celo y en mi furor he hablado, y por cuanto habéis llevado el oprobio de las naciones. Por lo cual así ha dicho el yo soy el que soy, el Señor: yo he alzado mi mano, he jurado que las naciones que estén a vuestro alrededor han de llevar su afrenta. Mas vosotros, oh montes de Israel, daréis vuestras ramas y llevaréis vuestro fruto para mi pueblo Israel, porque cerca están para venir. En 1897, con el movimiento sionista, que de alguna manera invitaba, alentaba a los judíos a retornar a la tierra de Israel, por supuesto que muchos vinieron a la tierra de Israel y compraron tierras de manos de los árabes, de aquellos que ocupaban la tierra. La compraron por dinero y empezaron a hacer florecer el desierto. Amén. Los montes desérticos habían sido asolados durante siglos, pero ya para ese momento estaban preparados para fructificar. Amén. Porque el pueblo de Israel estaba empezando a llegar de la diáspora. Sigamos leyendo lo que sigue. Porque aquí dice: yo estoy por vosotros, y a vosotros me volveré, y seréis labrados y sembrados, y haré multiplicar sobre vosotros hombres, a toda la casa de Israel, toda ella, y las ciudades serán habitadas y edificadas las ruinas. Multiplicaré sobre vosotros hombres y ganados, y serán multiplicados y crecerán, y os haré morar como solíais antiguamente, y os haré mayor bien que en vuestros principios, y sabréis que yo soy el que soy. Y haré andar hombres sobre vosotros, a mi pueblo Israel, y tomarán posesión de ti, y les serás por heredad, y nunca más les matarás los hijos. Amén. Aquí habla de la fructificación de los montes de Israel. Habíamos leído hace un momento 200 millones de árboles que han plantado en la actualidad desde 1948. Pero hay algo importante también, conforme a lo que leíamos. Los zoólogos judíos, expertos en vida silvestre, recorren el mundo buscando los animales bíblicos, aquellos que habían estado habitando antiguamente en la tierra, ¿verdad? Es lo que hemos leído hace un momento. ¿Y qué es lo que nos dice la palabra? Y os haré morar como solíais antiguamente. Amén. Esa es la palabra. Alguno podrá decir: hermano, está agarrando a un libro de profecía bíblica. No, estos libritos los regalan en la embajada de Israel en La Paz. Así que ustedes pueden ir, un viaje, van y piden en la embajada y les van a regalar estos libritos. Por supuesto que aquí no emplean ninguna cita bíblica o algo respecto a la profecía bíblica, porque ellos todavía de alguna manera están vedados. Pero nosotros, al leer en la Biblia y comparar lo que está escrito aquí,
del Israel de hoy, podemos comprender claramente lo que el Señor había determinado para su pueblo. Amén. Por eso estoy dándome el trabajo de leer. Algunos pueden decir, pero hermano, no está leyendo, hemos venido a compartir palabras. Sí, pero es palabra profética. Y la palabra profética, sobre todo la que se está cumpliendo, la que se ha cumplido en los anteriores años, tiene que estar avalada por documentos como estos, tan sencillos. Amén. Vamos a ver otro pasaje, acá en la página 206, que nos habla de la agricultura de Israel. Y nos dice: la agricultura en Israel es la exitosa historia de una larga y dura lucha contra condiciones adversas y de hacer el máximo uso de la escasa agua y tierra cultivable. Cuando los judíos empezaron a reasentarse en su patria histórica a fines del siglo pasado, sus primeros esfuerzos se dirigieron a convertir tierras áridas en campos fértiles. Es profecía bíblica. Amén. Desde que Israel obtuvo su independencia, 1948, el área total cultivada ha aumentado en 2.6 veces, llegando a aproximadamente 500,000 hectáreas. Y la tierra irrigada ha aumentado en 8 veces, llegando a alrededor de 275,000 hectáreas. Durante el mismo periodo, la cantidad de asentamientos agrícolas creció de 400 a 750, pero dado que en la sociedad se ha convertido en más urbana, la proporción de población que vive en ellos ha descendido del 12 al 6% del total. Hoy en día, escúchelo bien, Israel cubre la mayoría de sus necesidades de alimentación por medio de la producción local, suplementada por importaciones principalmente de granos, semillas oleaginosas, carne, café, cacao y azúcar, que son financiadas con creces por las exportaciones agrícolas. Su producción agrícola consiste en gran medida de productos lácteos y avícolas. Si hablamos de productos lácteos, aquí en la palabra habla de ganado, y el ganado produce leche. ¿Dónde hay ganado? ¿En el desierto? No. Hay ganado donde hay pastizales, donde hay pastos. Amén. Y es lo que nos dice la palabra. Sigamos leyendo. También producen gran variedad de flores, frutas y verduras. Flores. Sí. Lo que antes era un desierto, ahora se ha constituido en el principal exportador de flores a Europa. Y de esto se cumple la palabra, Isaías capítulo 27, verso 6. Y nos dice la profecía: días vendrán cuando Jacob, lo que es Israel, echará raíces, florecerá y echará renuevos Israel, y la faz del mundo llenará de fruto. Florecerá Israel y la faz del mundo llenará de fruto. Y es lo que hace actualmente Israel. Exporta al mundo, exporta flores, exporta frutas, exporta verduras. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Rey. Sigamos leyendo. Durante los meses de invierno, rosas de tallo largo, claveles, melones, tomates, pepinos, pimentones, fresas, kiwis y paltas son exportaciones especialmente exitosas. En invierno, ellos hacen producir la tierra también en invierno. Amén. El secreto del éxito de la agricultura israelí radica en la estrecha interacción entre el agricultor y el investigador, que han cooperado en el desarrollo y la aplicación de sofisticados métodos en todas las ramas de la agricultura, así como de avances tecnológicos, nuevas técnicas de regadío e innovador equipo agromecánico. Una de las palabras que han inventado los judíos en este siglo XX es la palabra desertificación.
no es la desertificación del pueblo del norte en relación a las plantaciones de coca. No es desertificación, no. Estamos hablando con una S sencilla, desertificación de desierto. Desertificación, que es el nombre que ahora forma parte de la lengua española y de muchos otros idiomas en el mundo. Es la palabra que identifica la tecnología que tiene el pueblo israelí para convertir los desiertos en vergeles, sabiendo de que el agua es escasa en la tierra de Israel. Han podido crear una tecnología que es lo que se llama sistema de irrigación por goteo, de tal manera que por mangueras con pequeños huecos a todo lo largo de ellas van por el surco, y las computadoras controlan mediante sensores la humedad de la raíz, y en el momento que necesita la gota de agua, el sistema le provee la gota de agua. Y es más, en la gota le colocan fertilizantes, de tal manera que la producción se hace exitosa. Y esto han estado exportando al mundo, esto se ha estado utilizando en Colombia y en otros países en el mundo. Desertificación, y lo tengo anotado aquí, es el procedimiento de transformar el desierto en tierra fértil, usando un sistema de riego por goteo basado en mangueras de plástico perforadas, tendidas a lo largo de las plantaciones, que suministran el agua necesaria directamente a la raíz de los cultivos, sin desperdiciar nada, evitándose la evaporación y agregando fertilizantes. La desertificación es un término creado por el pueblo judío, profecía bíblica. ¡Qué bendición! ¿Verdad? Cumplida ante nuestros ojos ahora. El mundo, por supuesto, ve, sí, tecnología israelí. Sí, hace algún tiempo vino una comisión, hace algunos años atrás, en relación a algún proyecto en el altiplano boliviano, para hacer florecer, para hacer producir la altiplanicie boliviana, que es tan árida y seca. No sé ya, no he recibido ninguna noticia en qué habrá quedado ese proyecto, pero vemos ya una realidad bíblica que estamos viviendo en nuestros días. Amén. Vamos a ver otros pasajes que nos hablan al respecto. Vamos a hablar de la flora y la fauna en Israel actualmente. Y dice así: la vida animal y vegetal es especialmente rica debido a la ubicación geográfica del país, que se encuentra en la conjunción de 3 continentes. Han sido identificadas más de 2.800 especies de plantas, desde las alpinas en las laderas del Monte Hermón hasta las especies del Sahara en la Arabá, en el sur. Israel es el límite norte para la presencia de plantas como la caña de papiro, y el límite sur para otras como la peonía de brillante rojo coral. Bosques naturales cubren parte de la Galilea, el Monte Carmelo y otras zonas montañosas. Los principales árboles en estos bosques son pinos, cipreses, robles y pistacheros. En la primavera, los cistos y las espinosas retamas predominan con sus colores rosado, blanco y amarillo. La madreselva se desliza sobre los arbustos, y enormes añosos plátanos falsos proveen de sombra las vertientes de agua fresca en la Galilea. En los montes del Negev, una gran cantidad de pistacheros atlánticos proporcionan una dramática nota a lo largo de los secos valles. Palmeras datileras crecen en los lugares en que hay suficiente agua subterránea. Muchas flores cultas, como el lirio, la azucena, el tulipán y el jacinto, tienen parientes entre las flores silvestres de Israel. Poco después de las primeras lluvias en octubre, noviembre, el país se cubre con una tupida alfombra verde que perdura hasta el regreso de la estación seca. Ciclaminos, primera vez que escucho esa palabra, ciclaminos
rosas y blancos, que son flores, y anémonas rojas, blancas y moradas florecen entre diciembre y marzo, y los azules altramuces y las caléndulas amarillas un poco después. Muchas de las plantas de Israel, como el azafrán y la escila, son geófitas, que acumulan alimento en bulbos o tubos y florecen al final del verano. Sobre los campos revolotean alrededor de 135 variedades de mariposas, de brillantes colores y dibujos. Más de 380 diferentes especies de pájaros pueden ser observadas en Israel. Algunos, como el bulbul común, son pájaros residentes. Otros, como la negreta y el estornino, pasan aquí el invierno, deleitándose con los alimentos que proveen los criaderos de peces y las tierras agrícolas. Cientos de miles de aves migran 2 veces al año a lo largo del país, proporcionando una magnífica oportunidad para la seria observación de pájaros. Buarros, pelícanos y otras aves migratorias grandes y pequeñas cubren el cielo en marzo y octubre. Algunas especies de rapiña, como águilas y halcones, y pequeños pájaros cantores como el cerrojillo hacen su nido en Israel. Delicadas gacelas corretean por las montañas. Zorros, gatos monteses y otros mamíferos viven en las zonas boscosas. Íbices, nubios con sus majestuosos cuernos saltan sobre los peñascos en el desierto. Camaleones, serpientes y lagartijas son algunas de las 80 especies de reptiles que abundan en el país. Qué hermoso, ¿verdad? Está describiendo un vergel, lo que antes era una tierra asolada y desierta. Y es justamente lo que hoy decimos, y causa asombro que sea todo un pastizal, una pradera verde. Lo que hoy decimos está profetizado en la Biblia y está aquí en la palabra. Verso 35, Ezequiel 36, lo que leímos hace un momento. Y dirán: esta tierra que era asolada ha venido a ser como huerto del Edén. Y estas ciudades que eran desiertas, asoladas y arruinadas, están fortificadas y habitadas. La tierra que era un desierto ahora es como un huerto del Edén. Y hay otra profecía, Isaías capítulo 35 nos habla del florecimiento del desierto en los últimos días. Isaías 35 verso 1, vamos a leer, dice: se alegrará el desierto y la soledad, el yermo se gozará y florecerá como la rosa. Florecerá, añade el verso 2, florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria del yo soy el que soy, la hermosura del Dios nuestro. Amén. Cuando vas por la tierra de Israel, ves lo que se llama la llanura del Sarón, que va al norte de Tel Aviv hacia la frontera con el Líbano, a orillas del mar Mediterráneo. Y es una llanura verde, verde, verde ahora. Es la llanura del Sarón. El monte Carmelo es un monte y está a sus pies está la ciudad de Haifa. Y allí ese monte Carmelo y la misma ciudad de Haifa es muy parecida a la ciudad de La Paz, con subidas y bajadas. Y ahí se puede ver el verdor de esa tierra que durante muchos siglos fue asolada y desierta. El monte Carmel o el monte Carmelo ahora ha florecido. Amén. Vamos a ver otros detalles que nos da este libro turístico de Israel. No podemos hablar de la profecía bíblica respecto del florecimiento del desierto en la tierra de Israel sin que mencionemos los famosos kibbutz y los moshavs. Acá en la página 102 de este libro dice así:
Cerca del 10% de la población vive en áreas rurales, la mayoría en dos marcos cooperativos singulares, el kibutz y el moshav, que se desarrollaron en el país desde comienzos del siglo XX. Ya vemos cuando el Señor empezó a llamar a su pueblo para retornar a la tierra de Israel. El kibutz es una unidad social y económica en la que las decisiones son adoptadas por la Asamblea General de sus miembros y la propiedad y los medios de producción son de pertenencia comunal. Las comidas preparadas en una cocina central se sirven en un comedor común. La ropa es lavada, remendada y distribuida por una lavandería central. Los miembros trabajan en las diversas ramas de la economía del kibutz, mientras que el trabajo en el comedor, la cocina y otros deberes se cumple en forma rotativa. No se recibe ningún pago por el trabajo realizado, pero se provee a los miembros todas sus necesidades. Los niños se crían juntos en una comunidad infantil, viviendo, comiendo y estudiando juntos. Cerca del 3% de la población del país vive en 270 kibutzim, siendo tradicionalmente la columna vertebral de la agricultura israelí. Los kibutzim se han volcado también en los últimos años a la industria y al turismo. Hoy en día una gran parte de sus ingresos proviene de esas ramas, la agricultura. Amén. Ellos manifiestan, y esto ya desde principios de este siglo, vivir en común. Nadie es dueño de nada. Todos viven en común, todo es de todos y todos suplen las necesidades de todos. Y de esto podemos recordar un principio que no precisamente corresponde al Antiguo Testamento, sino está en el Nuevo Testamento. Y vamos a leer la palabra, que en este momento sí recuerdo. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, verso 44 y 45. Aunque es un principio cristiano, por supuesto que ha sido dado por Dios, y de la misma manera ha sido revelado a principios de siglo a los judíos a través de los kibutzim. Y dice: todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. ¿Cuántos dicen amén? Y ahí, aquí está, vemos que es el mismo Dios de Israel, es el mismo Dios de los cristianos. Los judíos fueron sensibles a la voz de Dios y se organizaron en forma común. Y por supuesto establecieron los famosos kibutz o kibutzim. Hay otra forma de trabajo en el área rural, los famosos moshavs, el moshav. ¿Y qué nos dice este librito? El moshav es una aldea agrícola en la que cada familia mantiene su propia granja y hogar, y la cooperación se extiende a las compras, al mercadeo y a la proporción de servicios comunitarios. Los aproximadamente 450 moshavim, con un promedio de 60 familias cada uno, comprenden alrededor del 3.5% de la población del país y abastecen una gran parte de la producción agropecuaria del país. Tanto los kibutz como los moshavs son importantes en la agricultura, y tenemos que hablar de agricultura si estamos hablando del florecimiento de la tierra de Israel. Amén. Vamos a ver otro pasaje que está en la Biblia, que está en Amós, capítulo 9, verso 14, que nos habla también de la agricultura floreciente del pueblo de Israel en los últimos días. Amós capítulo 9, verso 14 dice: y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel, y edificarán ellos las ciudades asoladas, y las habitarán, plantarán viñas, y beberán el vino de ellas, y harán huertos,
y comerán el fruto de ellos. Y el verso que sigue, verso 15: pues los plantaré sobre su tierra y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di. Ha dicho el yo soy el que soy, Dios tuyo. Amén. Yo me gozo cuando leo esta palabra, la profecía bíblica, y vemos que se va cumpliendo y se está cumpliendo en nuestros días. Es un gozo especial, es un gozo del Espíritu, es un gozo inefable, ¿no? ¿De qué sirve, digamos, alguna broma o algún chiste que pueda, no? Y uno pueda sonreír tal vez, el gozo, la sonrisa por el gozo de poder leer la palabra y saber que esto ya forma parte de la historia de Israel y que reparte su misma embajada en todo el mundo. Es una bendición, porque sabemos que el Señor Jesús viene. El Señor Jesús está a las puertas. Y en este momento que les comparto, como una sensación, como un escalofrío en toda la columna vertebral desde mi nuca, porque estamos seguros. Israel, reloj de Dios, nos marca la hora, y pronto se acerca el día en que el Señor ha de venir por su iglesia y nos vamos a encontrar con el Señor en el aire. Amén. Demos un aplauso al Rey. Aleluya. Por supuesto que hay mucho que hablar en relación a Israel, pero vamos a ver otro punto que es importante. Así como el cuerpo sin cabeza no tiene vida, no se podía considerar la restauración del Estado de Israel como nación bíblica sin que tenga como capital a la ciudad de Jerusalén. Jerusalén tenía que ser recuperada por los judíos. Jerusalén tenía que ser capital del Estado de Israel. Cuando nació a la vida el Estado de Israel en 1948, no contaba como capital a Jerusalén. Tuvieron que pasar 19 años, casi 19 años, hasta 1967. Más de 19 años, sí, ya junio. Y de esa manera, en la que se llama Guerra de los 6 días, o como otros la llaman también, la Guerra de los 7 días, el pueblo judío recuperó la ciudad de Jerusalén. Amén. Y vamos a leer lo que nos dice el profeta Isaías. Isaías, que profetiza el nacimiento de la nación de Israel al final de los días, pero acompañada de Jerusalén. Y eso es lo que ocurre. Isaías 66, verso 8. Verso 8 al 11. Vamos a leer. Dice: ¿quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. Yo que hago dar a luz, no haré nacer, dijo el yo soy el que soy. Yo que hago engendrar, impediré el nacimiento, dice tu Dios. Alegraos con Jerusalén y gozaos con ella todos los que la amáis. Llenaos con ella de gozo todos los que os enlutáis por ella, para que maméis y os saciéis de los pechos de sus consolaciones, para que bebáis y os deleitéis con el resplandor de su gloria. Durante siglos el pueblo judío se despedía y decía: el próximo año en Jerusalén. El próximo año en Jerusalén. Año tras año, siglo tras siglo, desde la dispersión mundial. Y no había cuando llegue, no había cuando llegue ese momento. Recuperaron la tierra de Israel, se constituyeron en nación, como estaba profetizado. Primeramente la nación, en el verso 8. Y después tendría que venir la alegría de volver a Jerusalén. Amén.
Y de eso nos habla el verso 10. El orden de los acontecimientos proféticos nos da Isaías. En el verso 8 y el verso 9 nos habla de la nación, del Estado de Israel. Y en el verso 10 nos habla recién de Jerusalén. Amén. Y en mis manos tengo un libro que se denomina La Guerra de los 6 días, de A.J. Barker. Es editorial San Martín. Es una colección de libros de campañas del siglo XX. Y acá en este libro, La Guerra de los 6 días, vamos a ver de qué manera el autor, que era un militar inglés que estuvo en la tierra de Israel en la Guerra de los 6 días, vamos a ver cómo nos describe la manera en que el pueblo judío, el ejército de Israel, recupera Jerusalén y recupera lo que había sido antes el templo, el lugar del templo, que durante siglos había estado en manos de gentiles. Y dice así, en su página 121: con los primeros calores del sol mediterráneo, un batallón de paracaidistas siguió a una sección de Shermans por la carretera de Jericó hacia la puerta de San Esteban. La ciudad de Jerusalén tiene varias puertas, la ciudad amurallada de Jerusalén tiene varias puertas, y cada una de esas puertas tiene nombres: puerta de los leones, la puerta de San Esteban, como acá. Y dice así: los paracaidistas siguió a una sección de Shermans, los Shermans son unos tanques, por la carretera de Jericó hacia la puerta de San Esteban, conocida por los israelíes como la puerta del león. Allí hicieron alto para lo que iba a ser el asalto final, mientras se abría fuego de mortero contra el barrio musulmán cerca de la puerta, y los cañones sin retroceso bombardeaban los baluartes. Desde su semioruga, hablando con voz emocionada por el intercomunicador, Gur anunció: estamos a punto de tomar el monte del templo. Esta es una tarea histórica. El pueblo judío está orando por nuestra victoria. Todo Israel la espera. Os deseo mucha suerte. Entonces, rugiendo hacia la puerta de San Esteban, el vehículo de Gur, que era un alto oficial militar del ejército israelí, penetró en la ciudad vieja de Jerusalén. La claveteada puerta había sido alcanzada por un proyectil y se derrumbó al pasar el jefe israelí. Gur torció a la izquierda y se dirigió al monte del templo, con sus paracaidistas corriendo detrás de él. Hay unos 150 metros desde la puerta de San Esteban a la majestuosa mezquita de la cúpula de la roca. Los soldados de Israel cubrieron la distancia en minutos, haciendo quiebros entre los viejos pinos y olivos que cubrían la cresta del monte Moriah, el monte del templo. Mientras corrían, les silbaban las balas disparadas por los legionarios árabes que guarnecían una posición detrás de la mezquita Al-Aqsa. Pero el único batallón que quedaba de tropas jordanas se había escapado por una brecha del anillo israelí, mientras los paramilitares se agrupaban para el ataque. Los primeros paracaidistas llegaron al muro de los lamentos a las 10:15 de la mañana. Poco después, el gobernador de lo que había sido el Jerusalén árabe se acercaba a Gur en la plaza del templo. Las tropas jordanas habían partido, declaró, y la resistencia cesaría. Entre tanto, los paracaidistas aseguraban de que no habría más tiroteo, al desplegarse en abanico para registrar y ocupar la ciudad de Jerusalén vieja. Los altavoces convocaban a los supervivientes para que salieran de sus refugios y se rindieran. Pero todavía silbaban las balas cuando el rabino, jefe del ejército de Israel, general de brigada, Shlomo Goren, llegaba al muro de los lamentos para dirigir la oración de una arrobada reunión de paracaidistas sudorosos y ministros del gobierno. Con los pergaminos de la ley
en la mano izquierda y un cuerno de carnero, el shofar, traído a Israel por un internado en el campo de concentración alemán de Belsen en la derecha, el rabino tocó solemnemente una llamada al regocijo. Para muchos israelíes no importaría ahora si la guerra no progresara más, porque este acto para ellos significaba una victoria completa. Lo que estaba ocurriendo en el Sinaí era más sensacional y ciertamente mucho más importante desde el punto de vista militar que la captura de la ciudad santa. Pero el muro de los lamentos había simbolizado las esperanzas nacionales judías por espacio de 1897 años de dispersión. Gur resumió la actitud de los israelíes cuando, de pie ante las grandes piedras, dijo: ninguno de nosotros ha visto nunca en vida o ha hecho algo tan grande como lo que él ha realizado hoy. El general Moshe Dayan figuraba entre las primeras personalidades de Israel que contemplaron las viejas piedras del segundo templo. A su lado, los soldados, con fusiles o bazucas al brazo, permanecían con la cabeza inclinada, como pronunciando una plegaria intransigente, y decían: hemos vuelto al más sagrado de nuestros santuarios para jamás apartarnos de él. Amén. Gloria al Rey. He ahí el cumplimiento de la profecía bíblica. Este hombre, este autor, este coronel inglés que estuvo allí presente y que escribe con lujo de detalles los acontecimientos en la guerra de los 6 días, manifiestan claramente el poder de Dios para con su pueblo. Analizando, y eso lo vamos a poder hacer a través de un documental que ya de alguna manera se está preparando y lo van a poder ver a través de la televisión. Ustedes van a poder glorificar al Dios eterno, ver de qué manera el pueblo egipcio, por ejemplo, que formaba parte de la guerra en contra de Israel, los soldados egipcios huían como mujeres delante de los judíos. Abandonaban sus tanques, tanques poderosos, tanques rusos tremendos, los dejaban ahí en el desierto. Algunos judíos, como cuenta, algunos tanques judíos se quedaban sin gasolina, se quedaron sin gasolina en el desierto. Y quedarse sin gasolina en el desierto era para ser blanco fácil y ser destruidos. Pero él habla de casualidad y de suerte. Pero nosotros vemos la mano de Dios en eso. ¿Por qué? Porque llegaban a lugares de tanques egipcios. Una cantidad enorme de tanques egipcios. Y estaban ahí listos para poder de alguna manera defenderse. Pero no respondían. No estaban. Daban vueltas, se acercaron. No habían soldados egipcios dentro. Y estaban ahí dentro, alrededor de los tanques, había camiones, cisternas de gasolina, de aprovisionamiento para los tanques egipcios, abandonados. Los egipcios le tenían tal temor, tal miedo, que escapaban abandonando su armamento. ¿Y qué hacían los judíos? Agarraban, llenaban sus tanques nuevamente, se metían a los otros tanques y de esa manera con sus mismos tanques se metían a las mismas filas del enemigo, los cuales los confundían, y de esa manera por detrás se daban el lujo de tomar la posición de la parte trasera y los destruían a todos los que estaban ahí delante. Solamente el Señor podía haber hecho esto. Cosas preciosas que cuenta este autor, que no es cristiano ni nada, es un autor secular, pero vemos la gloria de Dios. Hay tanto que hacer, hermanos, hay tanto que poder impartir y compartir a través de los mismos medios masivos de comunicación. Y en esos días que he ido preparando el estudio bíblico, decía: Señor, a veces tengo tanto trabajo,
tanta actividad, tanta responsabilidad. Que equipos, que importación, que España, que Italia, que Miami, faltan estos equipos. Que si no, que bueno, en Trinidad hay una necesidad, que en Tarija están llamando, sí hermano, hay un terreno aquí a 13 cuadras de la plaza. Y si no, que Oruro, ya tenemos que salir al aire en el mes de junio con la FM y no tenemos planta transmisora construida. En Potosí también ya el tiempo nos apremia. Y así vamos, de todo esto, de esa manera, calculando, organizando las cosas, viendo toda la estrategia. Por supuesto que es bendición de Dios. Es la parte ejecutiva de la obra, porque de otra manera la obra se estancaría, ¿verdad? Pero en estos días que me di el tiempo para poder agarrar y preparar el estudio, y pude ver tantos otros detalles y al ver algunos videos que tenemos de Israel, videos seculares, en fin, qué bendición. Y eso ya está en el interior. Poder empezar a preparar documentales de lo que estamos compartiendo ahora. Amén. Y de esa manera salgan por la televisión. Y aunque se repitan, porque la palabra de Dios no cambia. Amén. Va a aprender siempre alguna persona impía, alguna persona inconversa. En algún momento del día se encontrará con un pequeño documental profético. Y el Señor tocará su vida. Amén. Y por supuesto que también esto ha de enseñar a la iglesia, ha de edificar a la iglesia y la ha de preparar para su encuentro muy cercano con el Señor en el aire. Porque hay mucho pueblo de la iglesia, mucho pueblo del cuerpo de Cristo, cree que todavía el Señor tarda siglos en venir, cuando no se da cuenta que estamos a las puertas. Pronto nos vamos a ver con Él cara a cara. Pero eso es necesario hacer para abrir los ojos a aquellos que están enceguecidos, para darles entendimiento, a fin de que puedan salir de la cárcel, del engaño, de la oscuridad, de la duda, de la falta de la presencia del Espíritu de Dios. Porque es el Espíritu de Dios el único que da convicción de que Jesús verdaderamente está viniendo. Amén. Y de esa manera también puedan partir con nosotros, partir con todo el pueblo cristiano en todo el mundo que está lleno del Espíritu Santo. Ellos también puedan venir y puedan partir con nosotros y encontrarnos con el Señor en el aire. Amén. Es la oración, es el clamor de todos y cada uno. Y es importante también la oración de ustedes, la oración personal, individual. No solamente ver el aspecto personal, mi vida, mi familia, y ahí acaba todo. No, abre tu entendimiento, abre tus ojos, para que puedas ver el propósito que el Señor tiene con esta obra, de la cual tú formas parte. Tú eres columna, tú eres baluarte, tú eres atalaya, tú eres centinela, para que el Señor pueda glorificarse. La oración por todos los hermanos, por todas las personas que trabajan en la obra nacional. Amén. A fin de que Satanás no se introduzca, no cause problemas. Porque estamos, sí, efectivamente, estamos en lucha, en constante ataque. Gloria al Rey. Vamos a ponernos de pie. De esa manera, para el día de mañana, nos queda hablar de los aspectos inherentes a la gran tribulación y en general del futuro profético de Israel. Amén. Si se ha cumplido y se está cumpliendo la profecía, aquella profecía futura de Israel también se ha de cumplir, y en corto tiempo más. Así que el día de mañana vamos a tocar todo ese tiempo de angustia de Jacob, lo que es la gran tribulación conocida por todos ustedes, y el tiempo previo de ese tiempo de angustia de Jacob, que ha de durar 3 años y medio, tiempos y medio tiempo, 42 meses, la gran tribulación. Amén. Ahí donde estás, cierra tus ojos y ora conmigo en la presencia del Señor, de todo corazón. Ahí donde estás. Padre amado, en el nombre de Jesús queremos darte gracias, Señor, porque solo tú eres bueno, tú eres santo y verdadero. Has determinado, Señor, que tu pueblo retorne a la tierra de Israel. Se constituye en estado, Señor, pero no podía ser un estado completo sin la captura, Señor,
la reconquista de la ciudad de Jerusalén como capital del nuevo Estado de Israel. Te damos gracias, Señor, porque tu palabra bendita es verdadera, y por tu palabra, Señor, ha florecido el desierto. La tierra asolada y desierta ahora ha venido a ser como huerto del Edén, llena de árboles, Señor, de animales, de flores, de frutos, Señor. Oh Dios del cielo, queremos darte gracias, porque en este tiempo, Señor, vemos tu gloria, vemos tu magnificencia, Señor. Lo que tantos otros en siglos pasados quisieron ver y oír, Señor, hoy lo estamos viendo, hoy lo estamos oyendo, Señor. Te damos gracias, Padre, por tu misericordia, Señor eterno. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por impartirnos fe, porque ahora, Señor, cada día que pasa, en la medida que hemos ido aprendiendo tu palabra de Israel como reloj tuyo, tenemos la certeza, tenemos la seguridad de que tú vienes por nosotros, de que pronto, Señor, nos encontraremos contigo en el aire. Te damos gracias, Señor, por esta promesa. Gracias, Salvador. Gracias, Redentor. Gracias, bendito Dios. En el nombre de Jesús queremos adorarte. En el nombre de Jesús queremos exaltarte. Gracias, gracias, Señor. Ven pronto, Señor Jesús. Ven pronto, mi Señor. En el nombre de Jesús yo te clamo. Haz tu obra, Señor, tu preciosa obra, mi Rey. Solo tú eres bueno, solo tú eres santo. Déjanos adorarte, Señor. Eres tú el dueño de mi vida, quien pagó precio de sangre, me redimió de la mano de Satanás. Tú eres mi vida, mi supremo redentor. Eres tú mi perla más preciada, mi Señor Jesucristo de Nazaret. Quiero hoy entregarte mi vida, abrazado, besando tus pies. Te amo, te amo, te amo.
eres mi Dios del cielo y de la tierra, mi Señor del universo. Hoy, Dios, quiero rendirme a tus pies y ofrecerte sacrificio de adoración. Señor, te damos muchas gracias, porque en este día nos reunimos para alabarte, recordando que tú fundaste el Estado de Israel como señal. Es verdad, tú fundaste este Estado como señal de tu segunda venida. Lo marcaste como punto de la historia para una medida exacta del tiempo. Te amo. Dios amado, que controlas el tiempo, en este día queremos adorarte y expresarte nuestro amor sincero, porque tú fundaste el Estado de Israel como inicio de la medida del tiempo. Quiero hoy ofrecerte mi sacrificio,
sacrificio de admiración. Eres tú mi admirable Dios perfecto, medidor del tiempo exacto. Eres tú quien puso en orden toda la historia de Israel, revelando a tus siervos los profetas en la Biblia tu palabra eterna. Admirable Dios eterno, Rey amado, quiero ofrecerte hoy mi alabanza y proclamar delante de las naciones que eres eterno, testigo exacto de la historia de Israel. Te amo, te amo, te Eres mi amado Dios exacto de Israel. En este día quiero hoy ofrecerte mi admiración por todo lo que revelaste a tus siervos
los profetas en la Biblia, con días, horas, segundos y minutos. Es verdad, somos testigos de tu gloria, Dios perfecto, medidor de las horas. En este día queremos adorarte, anunciando lo que viene y lo que está por venir. Te amo, te amo, te amado Dios perfecto de Israel. Mi amor es solo para ti, mi amor es solo de ti. Yo quiero hoy delante de las naciones proclamar que eres tú medidor del tiempo. Dios exacto en la medida del tiempo, días, meses, años, minutos y segundos. Te amo, bendito Dios eterno, pusiste a Israel como reloj que nos ayuda a poner en orden la historia de los sucesos que vienen pronto a suceder. Eres mi amado Dios eterno de Israel.
que pusiste a Israel como reloj y me enseñaste cómo mediste el tiempo para poner en orden su historia. Fecha calculada anunciamos tu venida. Te amamos, Dios eterno, te esperamos. Anhelamos verte pronto cara a cara y perdernos en tu mirada de amor, en cuerpo eterno lleno de gloria, de tu gloria, mi Salvador. Meses, años, horas, minutos y segundos, revelaste así la medida que solo tú habías tenido del tiempo, y conocer así la historia de Israel con precisión tan exacta, que admiración. Mi Dios amado, eres tan exacto, quedo perplejo, admirado por tu santa eternidad. Recibe ahora mi suprema alabanza en este mes de mayo 2014, 14 días ya han transcurrido, recordando en este día tus misericordias, porque tú fundaste el Estado de Israel como señal que nos anuncia tu venida. Todos nosotros te damos
las gracias por habernos abierto el entendimiento. Te amo, la higuera ha florecido, pronto el templo, el tercero se construirá, y así la higuera estará florecida. El estado de Israel con Jerusalén, y el templo, el tercero edificado. La higuera habrá florecido. El verano se está acercando, pronto los frutos en el canastillo estarán, y será como dice tu palabra. Seremos arrebatados y nos reuniremos contigo en el aire. Te adoraremos, mi Señor. Recibe hoy nuestra alabanza y adoración, recordando en este día tu salvación, recordando en este día la fundación del Estado de Israel, que nos anuncia tu venida. Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo.
anticipados no lo saben. Solo tú, mi Dios amado, sabías la hora, el día de tu venida. Y así como fue en los días de Noé, a Noé le revelaste el día y la hora. Y también la historia se repite, y en esta obra revelaste lo mismo. Porque sí, solo tú conoces el día y la hora revelada, como lo fue en los días de Noé, en los días antes del diluvio. Te amo, te amo, te amo, te amo, te solo tú tienes conocimiento de la medida del tiempo de Israel, y en el segundo exacto determinaste que se fundara el estado profetizado. Desde ya más de 2500 años, así revelaste a Ezequiel y Moisés a través de la ley que le entregaste, nos enseñaste a entender. Eres mi Dios admirable, Dios bendito, Dios amado, quiero entregarte mi vida, mi Dios de amor. En este día quiero admirarte, mi Señor.